Hola a todas, hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Andrés Baeza y soy profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El día de hoy te quiero invitar a conocer cuál es el origen del Estado-Nación en América Latina y de esa manera comprender por qué nuestra región tiene la geografía política actual que la caracteriza. Para eso, te invito también a conocer la relación de este proceso, es decir, el origen del Estado-Nación en América Latina con el proceso de independencia, y de esa manera poder generar algunas reflexiones de cara al presente. Te invito entonces a que me acompañes en esta exposición sobre los orígenes del Estado-Nación en América Latina, que va a estar enfocado principalmente en la primera mitad del siglo XIX, con particular énfasis en el proceso de independencia. Lo primero que nos vamos a preguntar entonces es ¿qué fue lo que cambió respecto a lo que fue la realidad o el pasado colonial? Para eso tenemos dos mapas que te invito a que mires, que observes y luego analices. En el de la izquierda tenemos lo que era la administración territorial colonial durante el periodo de dominación española. Y en el de la derecha tenemos la configuración actual de América Latina. Como verás, en el primer mapa tenemos una división territorial conformada por los virreinatos, las capitanías generales, y también se observa lo que era el virreinato de Brasil, que pertenecía al Imperio Portugués. Y en el de la derecha tenemos otras líneas, otras fronteras dibujadas que corresponden a los actuales estados-nación. Verás que lo que está a la izquierda se fragmentó en múltiples estados que tenemos hasta el día de hoy. Es decir, no es exactamente la misma realidad territorial. Pero también hay que tener cuidado, porque todas las líneas que conforman nuestros límites, nuestras fronteras, son en esencia líneas imaginarias, tanto las que dibujaron los españoles para organizar su imperio colonial, como las que dibujaron las nuevas autoridades de los nuevos estados latinoamericanos para delimitar las fronteras de sus países. Eso es fundamental para entender entonces qué está detrás de esta idea de diferenciarse a través de un concepto de nación. Primero es importante entonces que conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de nación. Aquí tenemos tres pensadores intelectuales y también historiadores en algunos casos que plantearon una idea algo revolucionaria durante la segunda mitad del siglo XX que iba un poco a contrapelo de lo que se entendía hasta ese momento. Para estos autores, los tres confluyen en la idea de que las naciones son fruto de la modernidad, son fruto de aquello que conocemos como modernidad, que por ejemplo es el resultado de la difusión de ideas ilustradas, es el resultado de la centralización de los estados después de la existencia de reinos, ¿cierto? Imperios. Por lo tanto, ellos aluden a la idea de que la nación es algo moderno. No hay naciones medievales, por ejemplo, en la visión de ellos. La noción, la definición más popular, más influyente sobre la idea de nación, es la que acuñó Benedict Anderson cuando dice que la nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Lo que está diciendo Anderson es en primer término que una comunidad se tiene que imaginar a sí misma. No todos los miembros de esa comunidad se van a lograr conocer algún día. Pensemos en Chile, el habitante de Arica y el habitante de Punta Arenas. Los separan miles de kilómetros, incluso más kilómetros de los que hay entre Santiago y Buenos Aires, por ejemplo. Sin embargo, pertenecen a la misma nación. Algo pasa, algo logran imaginar que los hace sentirse parte de una misma nación. Por otro lado, esa imaginación tiene ciertos límites. Nosotros no imaginamos la nación chilena más allá de, por ejemplo, el límite de la cordillera de los Andes. Al otro lado, sabemos que hay otra comunidad que se llama Argentina, que se imagina también
hasta la cordillera. Entonces es una nación que va delimitándose y por otro lado soberana, es decir, tiene poder sobre sí misma. Ninguna otra nación, ninguna otra comunidad o grupo puede tener soberanía sobre esta nación. Esto es importante porque también va a estar en la base de los debates sobre el tema de las naciones americanas. Durante mucho tiempo, los historiadores del siglo XIX, con posterioridad a la independencia, difundieron la idea de que las naciones americanas habían sido la causa de la independencia. Es decir, eran comunidades que ya existían dentro de los límites incluso que conocemos al día de hoy y que lucharon de alguna manera por su libertad frente a este imperio opresor, como lo describían ellos. Esta idea fue muy influyente y durante mucho tiempo se entendió que la independencia había sido más bien el resultado de esa liberación. Un historiador británico de la década de 1970 recogió esa idea, o parte de esa idea, la actualizó un poco y también planteó que ya antes de la independencia, antes de 1808, existía cierta conciencia nacional, la llama él, que también denominó un proto-nacionalismo. Y ahí en la cita que ustedes pueden ver, en parte lo define. Él dice que los hombres eran primero mexicanos, venezolanos, peruanos, chilenos, antes de pensarse como americanos o españoles. Y eso habría influido también, por supuesto, en la independencia. Pero un par de décadas después, otro historiador planteó esto de manera distinta. Hubo un nuevo debate sobre el tema de las independencias, y para François Javier Guerra, la independencia se trató más bien de una gran revolución española o hispana, considerando que había una gran nación, que era la nación española, o una gran comunidad, que era España, que estaba conformada por americanos y peninsulares, y que el resultado de esa revolución fue la fragmentación de este imperio o esta monarquía en distintos estados-nación, siendo uno de ellos incluso el Estado español. Es decir, es un mismo proceso revolucionario el que se vive a ambas orillas del Atlántico, por el hecho de que tanto españoles como americanos además compartían ciertos elementos culturales comunes. Es una nueva manera entonces de plantear el tema de la independencia. Y en esta nueva interpretación, la nación es el resultado de la independencia. O el Estado-nación, como lo conocemos hoy, no es la causa, sino que lo que queda después de la independencia. Eso influyó hasta el día de hoy profundamente en el debate sobre el origen del Estado-nación en América Latina. Veamos algunas fuentes de la época. ¿Cómo se entendía esto? Vemos que en 1808, en 1810 y en 1812, cuando se alude a la nación, se hacen referencia a España. La Junta Central, por ejemplo, habla de la nación española y sus Indias. José Miguel Infante habla de la nación española al referirse a la situación del rey cautivo Fernando VII. Y la Constitución de 1812, que se aprueba en las Cortes de Cádiz, con representación de diputados de todas las provincias del imperio, incluyendo América, redefine la idea de nación española como la reunión de los españoles tanto de América como de la península, y que esa nación va a ser libre e independiente. Esto último, por supuesto, fue un intento algo desesperado por preservar la unidad del imperio, mientras el rey Fernando VII seguía cautivo de Napoleón. Por lo tanto, vemos que una manera de entender la nación en los años iniciales del conflicto, 1808-1812, era la nación española. Rara vez van a encontrar ustedes referencias de esta época a la nación americana o a la nación chilena, boliviana, peruana. Un poco después, Simón Bolívar, en su carta de Jamaica en 1815, ya va a aludir mucho más claramente a la idea de una gran nación americana, que vincule a todas estas provincias que están de alguna manera en una guerra, ahora sí, hacia 1815, ya con la península, y para él lo ideal es que el resultado de este proceso sea la conformación de un gran Estado con una sola gran nación, lo que hemos conocido también
como el sueño bolivariano. Sin embargo, sabemos que el resultado no fue ese. Y ahí hay que preguntarse, bueno, ¿y qué llevó entonces a que el resultado de la independencia, en lugar de ser este sueño bolivariano, fuese una múltiple variedad de estados-nación? Y ahí una explicación que la aportan otros historiadores plantea que lo que fue el catalizador de la identidad nacional, como la conocemos al día de hoy, fue la misma guerra de independencia, y que en el transcurso de ese conflicto, dada la intensidad de esa guerra y la incertidumbre también de cómo iba a finalizar todo, más todo el panorama internacional, provocó que los criollos fuesen tomando decisiones al calor de la guerra, como por ejemplo comenzar a declarar sus independencias. 1811 Venezuela, Argentina o las Provincias Unidas de La Plata, 1816, Chile en 1818. Pero eso fue durante el desarrollo del conflicto. Y al finalizar la guerra entonces tuvimos lo que ya es un mapa distinto, conformado por distintos estados. Esos estados ahora, las autoridades de esos estados, para legitimarse tuvieron que acudir a ideas nuevas, como por ejemplo las ideas de la Ilustración, la idea de la soberanía popular, para legitimar la fuente de su poder. Y eso también fue una respuesta, dicen estos historiadores, a este intento de los peninsulares por redefinir la nación como una gran nación española. Y aquí vemos el resultado en este mapa. Ahí vemos parcialmente lo que conocemos hoy día de América Latina. Si ustedes ven ahí, es un mapa de 1826 que contiene parte de lo que hoy día es América Latina. Hay una sola gran entidad que permaneció más bien intacta, que es Brasil. El virreinato de Brasil, que pertenecía a Portugal, no se fragmentó, pero sí gran parte de los otros territorios españoles se fragmentaron en distintos estados como los conocemos al día de hoy. Por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, que ustedes ven ahí al norte, derivó en un solo gran estado, la Gran Colombia. Pero ese estado ya no existe. Hoy día ese estado es Colombia, Venezuela, Panamá, parte de Ecuador. Lo que hoy día es Argentina, ustedes ven, no existía en ese momento. Era parte de Bolivia, parte de lo que hoy día es Argentina, la Patagonia. ¿Y qué decir de Chile, que no tiene los mismos límites que tenemos en la actualidad? Esto es porque lo que se logró en 1820 es que los estados que comienzan a declarar su independencia mantengan las fronteras territoriales que había dibujado imaginariamente la corona española. Y esa primera definición, conocida como uti possidetis, la plantea el mismo Bolívar en 1821, cuando dice que estos estados deben mantener la integridad de sus territorios como estaban demarcados en 1810. Por eso se mantienen más o menos las estructuras de los virreinatos. Sin embargo, sabemos que ese no es la América Latina actual. La que conocemos hoy día fue el resultado también de una serie de conflictos que esa división no logró solucionar. En primer término, porque esas líneas imaginarias que dibujaron los españoles para administrar su imperio no eran exactas. Había mapas con las líneas dibujadas en distintas partes. No había exactitud porque a la corona no le interesaba esa exactitud en el entendido de que todo pertenecía a la corona española. Pero cuando surgen estos estados, hay que resolver ese problema. Y muchas veces hay discrepancias de hasta dónde llega una frontera o no. Y eso lleva a la guerra, lleva al conflicto, lleva a la guerra exterior. Y eso redefine muchas veces las fronteras de estos estados. Por ejemplo, el caso de Chile con la Guerra del Pacífico. Y en otros casos hubo conflictos hacia adentro, conflictos internos, porque esas líneas imaginarias, como por ejemplo el Virreinato de Nueva Granada, no lograban que todos los habitantes de ese territorio se adhirieran a la idea de una gran nación, como ocurrió con Gran Colombia. Surgieron identidades locales, regionales, que pugnaron con esa idea y luego de una guerra civil se fragmentaron en distintos estados-nación más pequeños, como Venezuela, Colombia, Panamá y parte de Ecuador.
Entonces hubo que tener otros conflictos para llegar a la América Latina actual. Esa América Latina configurada por una multiplicidad de estados-nación que conocemos en la actualidad, que son aproximadamente más de 20. En ese mapa que vemos ahí, ya vemos que hacia principios del siglo XX, esa realidad geográfica está más o menos definida. Se continuó definiendo en el siglo XX, pero ya vemos ahí un mapa distinto al que veíamos de 1826. Bien, espero que con esta cápsula hayas podido comprender cuál fue el origen del Estado-Nación latinoamericano. En primer término, la idea de que esto estuvo directamente relacionado con el proceso de independencia. No así con el periodo colonial, donde si bien existía cierta delimitación territorial de los virreinatos, las capitanías generales, las gobernaciones, no fue exactamente la misma que conocemos en la actualidad. Para llegar al mapa actual de América Latina, fue necesario que hubiesen otros conflictos, guerras externas o exteriores, guerras internas, que fueron de a poco configurando ese mapa que conocemos en la actualidad. Espero entonces que también puedas profundizar en esos procesos con tu profesor o profesora y que nos veamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.